Bueno, El Maestro del Prado fue una novela que yo publiqué en 2013, hace 12 años, y era una novela que obedeció a una necesidad muy particular, muy personal. Yo tuve un tropiezo en el Museo del Prado con un señor mayor mientras contemplaba una tabla del Renacimiento de Rafael, que se me acercó y me dio una serie de instrucciones sobre cómo tenía que leer el arte. Esto sucedió cuando yo era un chico muy joven, acababa de llegar de provincias a la ciudad de Madrid para estudiar mi carrera, y aquel señor, la verdad es que me deslumbró. Me deslumbró tanto que en aquella época, 1990, no tomé la elemental precaución de pedirle un número de teléfono, en fin, o unas señas. No había correos electrónicos todavía, ni internet, ni nada por el estilo. Y me quedé con las ganas de que me contaran más cosas de otros cuadros. Regresé al Museo del Prado en muchas ocasiones, intentando encontrarme otra vez o tropezarme otra vez con aquel señor, y nunca más se produjo aquello. Esa sensación de haber encontrado a un sabio se quedó dentro de mí, pero a la vez se quedó también el hambre de querer saber más de esa persona. Y como no había forma de provocar el encuentro, años más tarde, convertido ya en escritor, utilicé esa memoria para transformar a aquella persona en personaje. Y en El Maestro del Prado imagino que ese personaje me deja una pista escondida en un libro de la biblioteca del Monasterio del Escorial que permitiría, si la descifrara, llegar a reencontrarlo. Yo publiqué la pista, mis lectores se volvieron locos, no solo en España, en otros países empezaron a proponerme soluciones a aquel acertijo, y algunas eran tan ingeniosas, tan buenas, que decidí, llegado el momento, que tenía que escribir una expansión de aquella historia, ¿no? Así que El Plan Maestro, el nuevo libro, parte de ese acertijo, de la necesidad de seguir buscando a ese personaje, y en el trasunto de esa búsqueda, pues obviamente me tropiezo con los misterios de muchas obras pictóricas, no solo del Museo del Prado, sino del Louvre, de los Uffizi, de otros museos. Es muy buena pregunta. Yo, cuando terminé de escribir El Maestro del Prado, tuve la misma sensación que cuando ahora he terminado de redactar El Plan Maestro, y es que no sé muy bien qué clase de obra es. El ser humano, por puro instinto de supervivencia, necesita tenerlo todo clasificado. Tiene que saber si este objeto sobre el que estoy apoyado es una fiera y puede atacarme, o si de repente una sombra escondida en el armario de mi habitación es hostil o no es hostil. Es puro instinto de supervivencia y lo clasifica todo. Y eso se aplica a la literatura. Necesitamos saber si los libros son ficción o no ficción, si son infantiles o son adultos, si son para adolescentes, si son románticos o si son históricos. Y este libro es muy difícil de clasificar, porque hay un sustrato, un ritmo que es ficción, que es novela, pero está construido sobre pilares muy sólidos del mundo real. Tiene que ver con la psicología de la percepción, tiene que ver con la historia del arte, tiene que ver en algunos momentos incluso con la ciencia ficción, porque hay algunos giros que son un poco ciencia ficción más allá de lo que sería una novela tradicional o histórica o convencional, ¿no? Por lo tanto, yo creo, lo que dice mi editor tiene razón, creo que El Plan Maestro es un Sierra, o sea, es un género en sí mismo, es decir, es un libro en el que se mezclan todas estas cosas, buscando que el lector deje de ser lector y se convierta en cómplice, que de alguna manera se sumerja tanto en la historia que participe de la búsqueda de ese maestro perdido, de ese Louis Fauvel, que es el nombre que le doy en la ficción, y termine empapado del espíritu de estas grandes obras del arte. Yo busco eso, realmente, busco complicidad, así que lo hago desde un libro que pone el pie en la ficción y en la no ficción, lo que los ingleses llaman un faction, ¿no? Un
libro entre fact, hecho y fiction. Bueno, pues es una ficción de hechos o hechos de ficción, en fin, lo que ocurre en otros ámbitos de la vida, que es la política o que es el deporte, sino ficciones también muy generales, ¿no? Esa frase es de Pitágoras, que es uno de los, en fin, grandes maestros del conocimiento clásico. Esoterista, por cierto, porque muchos de sus no porque fuera un mago, sino porque muchos de sus conocimientos no eran para el común, sino que estaban, digamos, para su sociedad de iniciados en la escuela pitagórica, ¿no? que interpretaba todo desde la óptica de las matemáticas. Y es una frase que yo la decidí incluir porque tiene que ver mucho con el propio acto de la lectura, ¿no? La lectura se tiene que hacer en silencio. Y es como el conocimiento que está impreso sobre las páginas de un libro termina permeándote. Contrasta mucho con las formas de conocimiento que tenemos ahora, que son muy rápidas, muy ruidosas, muy impactantes. Buscamos sobre todo el golpe de la imagen, la sucesión ininterrumpida de imágenes a través de las redes sociales o de las televisiones, y ese conocimiento, a diferencia del otro, del literario, tiene una gran carencia, y es que no se queda en la memoria. Lo que lees se te queda, de una u otra manera, pero es algo con el que has establecido una relación energética particular, ¿no? En cambio, lo que es un bombardeo simplemente visual, sensorial, no se te queda. Y yo eso me di cuenta ya hace mucho tiempo. Claro, soy hijo de mi tiempo, vivo en el siglo XXI y tengo redes sociales y veo la televisión, participo en la televisión, lo hago desde el otro lado de la pantalla también, y me he dado cuenta de eso, y me he dado cuenta del contraste infinito que hay con el universo literario. Y esta novela, o este libro, busca reivindicar ese conocimiento de verdad, el que se te queda dentro, el que no necesitas consultar en Google para hacerlo práctico o útil en tu vida, porque sabes que se ha quedado y forma parte de ti. Yo creo que ese es el verdadero conocimiento. A eso aludía también Pitágoras, y creo que es lo que, en fin, conviene reivindicar en estas épocas, ¿no?, que nos han tocado. Bueno, es un proceso reversible, y eso es un descubrimiento que yo hice durante la elaboración de este libro. El plan maestro empieza con una visita que bueno, está ficcionada, pero tuvo lugar realmente, que yo hice hace algunos años con mis hijos, tenían 7 u 8 años, a las cuevas rupestres de Cantabria. Yo había leído en algunos tratados de prehistoria que los niños tienen una capacidad especial para identificar rasgos rupestres. Pueden ver un punto aquí, un raspado allá, un coloreado que parece absurdo en otra parte de la pared, y darle una forma y entender que eso es una figura. Es la capacidad que tienen los niños de ver caras en las nubes. Y eso se da hasta esa edad, más o menos, hasta los 7 u 8 años, que es cuando neurológicamente nuestro cerebro empieza a estar encorsetado en la visión de los mayores. Es lo que llamamos el fin de la inocencia, ¿no?, de la visión infantil, y empiezan ya, por presión de la educación, a ver el mundo como tiene que verse el mundo, teóricamente, ¿no? Pero lo bonito de esto es que cuando un niño ve una cara en una nube o ve un bisonte a partir de 3 rayas en una pared prehistórica, el adulto que lo acompaña lo ve. Eso quiere decir que ese adulto, que en su época fue niño, todavía conserva esa visión, pero si le das los puntos adecuados sobre los que construir esa visión, la recupera. Yo en la novela lo llamo la segunda visión. No lo aplico solo a las pinturas rupestres, sino que lo extiendo a obras históricas de la pintura, y me doy cuenta de que algunos de estos grandes maestros, el Bosco, Durero, Tiziano, en fin, todos estos grandes, también tenían esa visión del niño, y sugerían en sus pinturas, a partir de 2 o 3 brochazos, cosas que apelaban a la visión instintiva que todos tenemos dentro y que nos domina cuando somos muy pequeños, ¿no? Bueno, esto se puede recuperar, y es más, en mi novela lo intento activar en mis lectores.
Bueno, Mario Vargas Llosa tiene una visión catastrofista en ese sentido de la evolución de la cultura. Yo, en el fondo, soy un optimista antropológico. Creo que el ser humano, si lo vemos con cierta perspectiva, ha ido mejorando y evolucionando en su calidad de vida y en su manera de aproximarse al conocimiento. Y me acuerdo muchas veces de algo que comentó Sócrates cuando se extendió el uso de la escritura en su tiempo, no de la imprenta, tardaría mucho la imprenta en llegar, pero sí de la escritura. Y decía Sócrates que la escritura iba a ser el fin de la memoria. Antes todos los poetas memorizaban grandes cantidades de versos, la Ilíada se recitaba de memoria, pero llega la escritura y ya no es necesario retener 14.000 versos de Homero en la cabeza. Por lo tanto, Sócrates veía aquello como un apocalipsis. No lo fue, hoy sabemos que no lo fue. La escritura nos dio otra dimensión, nos expandió la manera de atesorar cultura y de transmitir a las otras generaciones. Yo creo que estamos un poco en esa situación ahora, ¿no? No somos capaces todavía de ver el alcance de lo que tenemos, intuimos ya lo que es Internet, intuimos un poco lo que es la inteligencia artificial, pero todo esto indudablemente va a ir en detrimento de usos que hemos tenido hasta ahora, pero yo, que soy optimista antropológico, repito, creo que será para mejor si somos capaces de saber que eso son instrumentos, son medios, no son fines. Son instrumentos para preservar la tradición, la cultura, la literatura, el arte. No es un fin en sí mismo, que a veces, cuando yo veo lo que está ocurriendo en estas fechas, me preocupo por quienes ven la inteligencia artificial como un fin. No es un fin, es una herramienta más que nos ayudará a expandir los 100.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, ¿no? Esa es la magia de lo que estamos haciendo. El arte rupestre se descubre en el siglo XIX, hasta que Marcelino Sáenz de Sautuola llega a Altamira y descubre aquellos bisontes. Simplemente no cabía en la cabeza de los historiadores que alguien en el Paleolítico pintara. En realidad no fue Marcelino quien las descubrió, fue su hija pequeña, ¿no? Fue su hija María la que se dio cuenta de que había toros, decía, en el techo de la cueva. Marcelino iba buscando puntas de sílex y objetos en la cueva, y a raíz de ese descubrimiento y de otros empezó a hablarse del hombre de las cavernas, que es el término que durante muchas décadas se utilizó para la prehistoria, el hombre de las cavernas. Y eso daba a entender que el hombre de las cavernas vivía en las cavernas, pero las cavernas eran un lugar hostil, es decir, podían estar en la boca de la caverna, obviamente, refugiándose, pero meterse 100, 200, 300 metros en la oscuridad más absoluta, sometida a cualquier accidente, tropiezo, donde no tenían apenas luz. El fuego que utilizaban dentro de las cavernas para no ahogarse eran bolas de grasa encendidas o tuétanos. Era un momento hostil, por lo tanto no vivían, pero sí que entraban hasta el fondo de las cavernas para, en el lugar más recóndito, llenarlo de pinturas. Y ese uso necesariamente tenía que ser un uso importante, no habitacional, pero sí importante. ¿Por qué digo esto? Porque se estaban jugando la vida. Y el hombre de las cavernas, entre comillas, como nosotros, no era tonto, es decir, no se la jugaba la vida gratuitamente, tenía que haber una causa. Y la causa, según los antropólogos en estos últimos años, tenía que ser mágica. Ellos no veían el interior de la cueva como una cueva, lo veían como algo vivo. Su visión de la naturaleza era animista y entendían que las paredes de las cuevas, cuando había un bulto en ellas, escondían ese bulto, por ejemplo, la panza de un bisonte, que estaba al otro lado de la pared. La pared era una membrana que separaba el hábitat donde estaba ese espíritu de bisonte en el más allá, y lo silueteaban y lo coloreaban para hacerlo visible al resto de la comunidad. Por lo tanto, las cuevas eran templos espirituales. Yo sé que esto es controvertido, porque incluso se habla de que la espiritualidad es algo muy reciente, pero yo creo que la espiritualidad es algo que nos convierte en humanos. Realmente es
el arte una expresión de esa espiritualidad, no solo el pictórico, también el musical. Probablemente la expresión artística más antigua es la musical, pero no nos han llegado partituras de lo que hacían, obviamente, y era un arte que nos hacía trascender, emocionarnos. Hoy nos sumamos a una procesión de Semana Santa con tambores y sentimos que hay algo dentro que es instintivo y lo asociamos a la espiritualidad. El mundo antiguo también se hacía esto en la prehistoria. Por lo tanto, yo creo que no eran, como te digo, casas, eran templos, y templos que fueron visitados y reacondicionados, es decir, repintados durante miles y miles y miles de años. En Altamira hay pinturas que tienen 30.000 años y otras que tienen 15.000. Durante 15.000 años, por tanto, hubo gente que entraba allí para pintar. No tenemos en la conciencia histórica moderna una iglesia que haya funcionado 15.000 años, pero en la prehistoria sí. Y esto a mí me hace pensar mucho y claro, es un terreno, una tierra muy fértil para lo literario. Bueno, el arte sí es un engaño, es un engaño en el sentido neurológico de la palabra, porque obviamente con unos rasgos sobre una superficie plana tú haces ver un caballo o una perspectiva de un palacio, pero eso no existe. Es decir, nuestro cerebro lo interpreta de esa manera porque le han enseñado al cerebro a verlo así, pero no es que esté ahí. Por lo tanto, es un gran juego de prestidigitación. Pero aparte de eso, los grandes pintores de todos los tiempos, yo diría que son grandes expertos en psicología de la percepción, porque utilizan todo eso para crear emociones en el que los contempla, ¿no? El que contempla las obras. No lo hacen con mala fe, el término engaño en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua tiene una connotación negativa, no lo hacen con mala fe, pero sí lo hacen con un propósito de persuasión, de fantasía, de crear, recrear o plasmar un universo que realmente no existe. Y si te paras a pensar por un momento, ha habido periodos largos de la historia de la pintura donde el principal objetivo del arte era hacer visible lo invisible. Es decir, pintar cosas que el ojo humano en circunstancias normales no ve. Ángeles, demonios, dioses, titanes, personajes que están en la literatura y que nunca han existido y sin embargo se hacen manifiestos a través de la pintura. En fin, yo de verdad digo que puede ser que el arte naciera para engañar, pero no hay nada más mágico que el arte, ¿no? Hay palabras en nuestro diccionario que a mí me llenan de perplejidad y de inquietud. Una de ellas es azar. Azar es, bueno, una concatenación fortuita de acontecimientos que desemboca en algo que al final puede ser determinante, ¿no? Yo creo que azar es una palabra que enmascara nuestra ignorancia. No sabemos por qué están concatenados esos elementos, pero están concatenados. Es como, no sé, cuando veíamos caer un rayo en el mundo antiguo y no conocíamos lo que era la electricidad y pensábamos que el rayo era el arma de Zeus. No, es una concatenación de elementos, de protones, de neutrones, de electrones que generan una corriente eléctrica. Por lo tanto, ya le quitamos la parte divina y ya sabemos que hay, en fin, un elemento científico, bueno, comprensible detrás. Y azar es esa palabra que utilizamos para todo lo que no llegamos a establecer, a relacionar. Pero azar se parece mucho a Dios. Si la palabra Dios, ¿qué es Dios? No tenemos ni idea de lo que es Dios. Y sin embargo es un cajón desastre donde metemos todo. Para justificarnos, para justificar, para hacer cosas que de otra manera a lo mejor nunca haríamos, ¿no? Son palabras, insisto, que me llenan de perplejidad. Yo creo que detrás de que el azar no existe, que lo que existe son causas, hay causalidades, no casualidades, pero desconocemos el mecanismo de esas causalidades porque simplemente nuestra percepción no las alcanza. ¿Las alcanzará algún día? Bueno, yo vuelvo a mi optimismo, creo que algún día sí.
Sí, sí, que los gobiernos ocultan cosas es una obviedad. En España, por ejemplo, seguimos sin saber qué ocurrió el 23F. Algo tan cercano como 1980, es decir, que no se han desclasificado los archivos del 23F. Y tampoco sabemos muy bien qué es lo que pasó en Palomares, cuando cayeron las bombas de Palomares atómicas en los años 60 en la costa de Almería. Así que, por supuesto que hay secretos que se ocultan a la opinión pública. A mí lo que me irrita del secreto es que nos tomen por tontos, es decir, que los gobiernos, en ese afán hiperprotector, nos tomen por tontos. Pero cuidado, ¿a quién protegen? ¿Le están protegiendo a usted, al pueblo, o se están protegiendo ellos? Esa es la pregunta que hay que hacerse cuando hay un secreto de por medio. Cuando de repente hemos vivido en España situaciones que yo he seguido muy de cerca, como la desclasificación de los archivos sobre ovnis, que se revelaron, empezaron a revelarse en 1992 y que generaron una normativa para desclasificar periódicamente documentos sobre esta cuestión, de repente vemos que nos dan lo que les sobra, no nos dan toda la información. Esto es aplicable a lo que ha pasado en Estados Unidos con el archivo Kennedy, ¿no?, del magnicidio de JFK. Nos han ido dando cada vez con más retraso documentos, pero siempre queda un grupo de documentos que no nos entregan, ¿no? Bueno, el secreto corroe porque al final lo que provoca es una enorme desconfianza. ¿Por qué estamos en esta situación donde ponemos tan en solfa lo que son los poderes públicos y por qué la democracia está tan cuestionada? Nunca ha estado tan cuestionada la democracia como en este momento. Tiene que ver con esto, ¿no? Con el tema de los secretos y de las mentiras. Yo creo que las dos cosas son ácidos muy, muy corrosivos. Es mejor reconocer un error que sostener una mentira. No, pueden convivir. Yo creo que de hecho lo hacen. O sea, hay un arte que es estético y que busca, en fin, usar los trucos que hablábamos antes de la belleza para seducir al espectador, pero el verdadero arte no es el que se detiene solo en lo estético, es el que busca algo que trasciende el propio arte. Y ahí es donde entra esa visión mágica o esa visión de puerta, de umbral, que tienen algunas pinturas. Marsilio Ficino es un personaje muy curioso porque él fue el traductor para la familia Medici de los textos de Platón. En el siglo XV, a mediados del siglo XV, se celebra el Concilio de Florencia y vienen las iglesias orientales a reunirse con la católica occidental para intentar reunificar las iglesias. Y esos patriarcas orientales se traen debajo del brazo textos de Platón, de Aristóteles, que no se conocían en Occidente, que se habían traducido al árabe, que algunos de ellos conservaban, pero que se habían perdido. Ficino es el encargado de traducirlos al latín y al hacerlo se produce una revolución extraordinaria, porque leyendo a Platón uno se da cuenta de que 4 siglos antes de Cristo los valores cristianos ya estaban en Platón. Luego Cristo, estamos hablando del siglo XIV, XV, Cristo no era tan original como se pensaba y esto provocó un enorme colapso en la cristiandad. Pero ¿quién abanderó eso? No lo abanderó la Iglesia, obviamente, lo abanderó los artistas, los que podían leer y escribir, porque eran la élite intelectual de la época, porque pudieron acceder a los textos traducidos por Ficino y porque los asumieron como un valor intelectual importante. Había, entiéndaseme, un cristianismo antes del cristianismo. Y eso fue una auténtica revolución a todos los niveles y, por supuesto, a través de la estética del arte, ¿no? Leonardo fue un enorme lector de Marsilio Ficino y se declaró en algunas ocasiones más filósofo que cristiano, precisamente por haber leído a Marsilio Ficino y sus trabajos. Hay algo a lo que yo llego con este libro, que bueno, es una conclusión muy lógica, ¿no? Que es que el arte necesita de relato
y el relato te lo tiene que transmitir alguien, un relator, un maestro. Por lo tanto, sí, el arte necesita de maestros. No es lo mismo, no sé, plantarse delante de las meninas por tu cuenta y admirar la perspectiva, los colores, en fin, lo suelto del trazo de Velázquez en 1656, cuando pinta ese enorme lienzo, que de repente tener al lado a alguien que te explique que ese cuadro no es solo un cuadro, sino que fue un talismán que se pintó para proteger a Mariana de Austria en el trance de darle un heredero a la corona, porque en 1656 no teníamos varón que pudiera acceder al trono de España y Felipe IV estaba preocupadísimo, tan preocupado que se casó con Mariana de Austria, que tenía 17 años, él era un abuelo ya, y estaba, en fin, obsesionado con que quedara encinta, y ese cuadro se hizo para proteger a Mariana de Austria. Lo explico en el libro y explico las características de esa protección. Si tú tienes un maestro que te lo explica, ya no vas a volver a ver las meninas del mismo modo, ni de la misma forma superficial desde el punto de vista de quien ha visto el cuadro 100 veces en sus libros de texto. De repente lo vas a entender y vas a verlo como si fuera un maquinario, algo que tenía un objetivo, ¿no? Y yo creo que eso sí que es necesario, pero para eso necesitas dedicarle tiempo o tener la suerte de encontrarte con un maestro, o bueno, en este caso, acercarte al plan maestro y leerlo, ¿no? Y descubrirlo, claro. No, yo no me considero maestro, me considero parte del mecanismo de transmisión de la información, eso sí. Es decir, que como decía en el ámbito científico, ¿no? Decía Isaac Newton, caminamos a hombros de gigantes, ¿no? Bueno, pues yo camino a hombros de gigantes del pasado y mi trabajo de alguna manera consiste en pasar a las siguientes generaciones todas estas observaciones y conocimientos. Pero maestro, a mí me cuesta aplicarme ese término porque sigo siendo un niño curioso, ¿no? Y sigo preguntando mucho y sigo teniendo muchas dudas, pero la duda no es mala. La duda te hace estudiar, te hace investigar. Levantar la mano y hacer una pregunta en clase no es malo, no es que seas el tonto de la clase, es que quieres saber y quieres comprender lo que te está explicando el profesor. Yo estoy todavía en los que levantan la mano. Espero que no. Pero tenemos el riesgo de que así sea, es decir, tenemos el riesgo de pasar de adorar a dioses antiguos como arquetipos de lo misterioso a adorar a las máquinas. Estamos en ese punto, aunque no nos lo parezca. El hecho de que de repente tengamos una inteligencia artificial en nuestro teléfono móvil a la que poderle preguntar cualquier cosa está convirtiendo al teléfono móvil y a la inteligencia artificial en el nuevo oráculo de Delfos. Y esto es peligroso porque nos impide pensar por nuestra cuenta, ¿no? Yo creo que la tecnología, el avance que estamos viviendo debería hacernos más libres, no hacernos esclavos de otra cosa. Como soy optimista, lo vuelvo a repetir, entiendo que lo superaremos, pero el riesgo está y a Fauvel le he puesto en el peor de los escenarios para suscitar la inquietud. Sin duda, sin duda. Yo creo que las buenas novelas son las que cuando cierras la última página te las llevas contigo y las vas meditando, las vas masticando durante mucho tiempo, porque esas son las virtuosas, las que han despertado tus neuronas y hacen que seas un poquito más libre llegando a tus propias conclusiones. Yo no le quiero robar conclusiones a mis lectores, quiero que saquen las suyas. Bueno, soy homo quaerens 24 horas al día, claro. De hecho, es simpático, pero yo creo que terminé en su momento estudiando periodismo como primera opción universitaria porque era la forma que tenía de hacer preguntas sin que me llamaran impertinente, ¿no? Porque tenía licencia para preguntar. Pero es verdad que en algunas ocasiones dejo de hacer preguntas para embelesarme con lo que tengo delante. Mira, estamos en la isla de La Palma y uno de los tesoros que tenéis se parece mucho a un tesoro que yo tenía en mi ciudad natal, en Teruel, en la península, que es el cielo nocturno, ¿no? Un cielo nocturno espectacular. Los días que la atmósfera está limpia, lo ves todo, ¿no? En esos momentos yo puedo
tener dos actitudes, la del Homo Quaerens y preguntarme si en alguna de esas estrellas habrá algún planeta parecido a la Tierra, con un Javier Sierra mirando hacia mi estrella y preguntando si habrá alguien también mirando hacia él, o simplemente dejándome subyugar, ¿no?, por la inmensidad del universo. Hay que combinar ambas cosas. La contemplación es necesaria para hacer la pregunta adecuada.